¿Quieres hacer la dieta del no chisme? Acompáñame, porque en este video vamos a revisar 5 estrategias que puedes poner en práctica a la de ya para decirle adiós al hábito del chisme. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Encantada de que estés por aquí en tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación, como por ejemplo, el tema del que quiero hablarte el día de hoy, la dieta del no chisme. ¿Qué es eso? ¿A qué le he llamado la dieta del no chisme? Si quieres incluir de una buena vez el quitarte el hábito del chisme, bueno, en este video vamos a revisar 5 estrategias que te pueden ayudar. Pero lo primero de lo que quiero hablarte es, bueno, ¿qué es esto del chisme, no? El chisme es un comportamiento social que es común entre las personas que la utilizan para hacer relaciones o para hablar de otras personas o de otras situaciones cuando no están presentes. Y aunque este tipo de comportamiento podría parecer inofensivo o incluso hasta divertido, en algunas ocasiones el chisme se puede convertir en un hábito que te cause un malestar, que realmente te cause una mala impresión ante los demás y por consiguiente también puede provocar que se dañen o se quiebren relaciones para siempre, dependiendo de la severidad del caso. Por esa razón, si tú has tomado la decisión de hacer la dieta del no chisme, te felicito, es parte del desarrollo personal. Así que aquí vamos a revisar qué es lo que puedes hacer para quitarte del chisme y dejar adiós a esa práctica vieja, antigua y que probablemente ya ni siquiera te resulte divertida. Pero primero que nada, quiero compartirte cuáles son los beneficios de dejar el chisme o de entrar a la dieta del chisme. Bueno, el primer beneficio que anoté por aquí es que si tú dejas la práctica del chisme o de hablar de otras personas, dependiendo de las situaciones en las que te encuentres, te va a hacer que seas más creativo, te va a ayudar a que puedas hablar de otros temas, a que eleves tu cultura, tu aprendizaje y el conocimiento que puedes compartir con otros. Por ejemplo, puedes hablar de muchos diferentes temas sin tener que enfocarte en la vida de las personas. Por ejemplo, puedes hablar de noticias, de eventos que están pasando en tu comunidad o alrededor del mundo entero. Puedes compartir cuáles son tus puntos de vista sobre alguna situación en particular. Por ejemplo, también puedes hablar sobre los temas que te interesan, como los hobbies o alguna habilidad que quieres aprender en el trabajo o para utilizarla en casa. Y puedes aprovechar que estás con otras personas en esa reunión para conocer sus puntos de vista, para saber qué es lo que piensan, si lo han hecho en el pasado y cómo te puede ayudar a ser una mejor persona. También puedes hablar de otros temas que estén relacionados específicamente con alguna actividad que estés realizando. Por ejemplo, si te dedicas al emprendimiento o si te dedicas a trabajar para una corporación grande, puedes aprovechar ese tiempo de reunión social para escuchar de los demás qué opinan acerca de alguna situación por la que estás pasando en ese momento. O, por ejemplo, a algún aprendizaje que te quieran compartir. También puedes hablar sobre diferentes temas como libros, como por ejemplo algún otro tipo de reuniones culturales, eventos que hayan sucedido en tu comunidad o que vayan a pasar, alguna obra de teatro o algún programa que te llame la atención, series o películas que te resulten divertidas. También puedes aprovechar ese tiempo de reunirte con otras personas para hablar sobre temas muy específicos, por ejemplo, relacionado con el desarrollo de los niños. Si tienes familia o tienes niños pequeños, puedes escuchar de otras personas más experimentadas o que están pasando la misma situación que tú sobre algunos aprendizajes de qué hacer en algunas situaciones específicas y momentos de la vida. Así que la lista es infinita. Puedes aprovechar estas horas de reunión para hablar, incluso hasta para compartir recetas o para
para saber algunas cosas que no conocías antes y que tienes la oportunidad en ese momento de conversar, en lugar de enfocarte en la vida de otras personas. Ahora, otro de los beneficios que encuentro súper importante con esto de la dieta del no chisme es que puedes aprovechar toda la experiencia de esas personas con las que estás conviviendo. Por supuesto que a veces pasamos por alto que las personas con las que convivimos frecuentemente tienen experiencias increíbles, tienen conocimiento que han ido acumulando a través del tiempo bastante interesante, y en ocasiones no aprovechamos esos momentos para preguntarles o para escuchar sus historias, para escuchar sobre su trabajo, para escuchar sobre qué opinan sobre algún tema en particular. Y esto considero que es una muy buena oportunidad que te va a dejar excelentes aprendizajes. De esa manera puedes aprender sobre la experiencia de otras personas que son cercanos a ti, que existe confianza y que normalmente en la convivencia puede ser que quizás no lo habías consultado con anticipación. Así que ese es otro de los grandes beneficios, el poder aprender de estas personas y hacer preguntas directamente sobre qué cosas han hecho y que te pueden ayudar a ti a ser una mejor persona, a tener mayor éxito personal y profesional. Así que esos son los grandes beneficios de entrarle a la dieta del no chisme y olvidarte de una buena vez de ese hábito. Pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es mover el reflector hacia ti. O sea, imagínate como si tú fueras una persona que está desde fuera viendo por la vitrina de algún restaurante o viendo por la ventana a ese grupo de personas en donde tú estás en ese grupo de personas, ¿no? Y obsérvate. ¿Qué es lo que dice de ti? ¿Cómo te ves hablando de otras personas? ¿Cómo te ves metiéndote o inmiscuyéndote en la vida de algún ser querido o alguna otra persona que conoces o que tienes poco tiempo de relación con ellos? Pero al mismo tiempo reflexiona mientras te haces esa imagen visual. Piensa también, o sea, ¿cuál es el beneficio de que tú estés hablando de otras personas? Es decir, ¿para qué lo haces? ¿Para qué invertir 15 minutos, media hora de tu valioso tiempo hablando de la vida de otra persona? En donde probablemente ni siquiera tengas conocimiento real de lo que está sucediendo, o aún que tengas el conocimiento real, ¿qué es lo que dice de ti y de tu integridad el que tú estés quebrando la confianza de esas personas que te han compartido algo que es muy personal o que puede resultar doloroso en algún momento de la vida? Así que si tú haces esta reflexión antes de que te reúnas en un grupo o antes de que estés con un grupito de personas, piensa en cómo te ves, qué es lo que dice de ti, más allá de lo que se hable en esa reunión, qué es lo que alguien podría decir de ti si te ven hablando y cayendo en chisme sobre los intereses de otras personas. Ahora, la segunda cosa que puedes hacer es que una vez que ya estás en esa reunión y que ya hiciste esa reflexión y tú vas a tratar en la medida de lo posible de no caer en ningún tipo de este comentario, bueno, la segunda cosa que puedes hacer es que si en ese momento las personas ya están hablando de alguien que probablemente tú no conoces o quizás sí lo conoces y eres cercano, pero ya están hablando, tú algo que puedes hacer es contribuir de forma positiva a que se cambie la conversación. Tú puedes hacer preguntas o puedes desviar un poco la atención de estar enfocados en hablar sobre la vida o sobre la situación de esa persona para mover hacia la conversación, hacia un tema que resulte más divertido, más interesante y que te va a dejar mayor valor y mejores aprendizajes. Así que tú puedes desviar o ayudar para que cambien el tema de conversación y para que las personas giren su atención hacia otro tema que resulte divertido y que generalmente les va a dejar un mejor sabor de boca, por la sencilla razón de que vas a sentir que eres una persona que está respetando la vida de los otros y simplemente estás aprovechando el tiempo social, el tiempo de ocio, de reunión con tus seres queridos o con tus amigos para hablar de temas realmente interesantes. La tercera cosa que puedes hacer es qué hacer cuando te preguntan, ¿no? Si te dicen, oye, pero
si te preguntan directamente a ti, oye, ¿tú qué sabes de tal persona? ¿O tú qué sabes de tal situación? Bueno, si tú tienes algo positivo que decir, entonces habla sobre algo positivo de esa persona. Esa es otra cosa que también te animo a que lo hagas. Si vas a hablar algo de alguien, de preferencia que sea algo que a ti te gusta, algo que a ti te gusta de esa persona, algo que disfrutas. Y si no tienes nada que disfrutes o no has tenido ninguna experiencia positiva con esa persona, simplemente déjalo de lado y no inviertas tiempo y energía en hablar de la vida de alguien que no conoces. La cuarta cosa que puedes hacer es cuando de plano ya se está ciclando el tiempo y no dejan de conversar de una persona y siguen hablando y hablando y hablando. Y si tú ves que la persona, o sea que es mucha la insistencia o que se puede dañar la reputación o el conocimiento de esa persona, es importante que hagas algo. Puedes incluso comunicar tu molestia con algo de lenguaje no verbal, como por ejemplo te puedes disculpar y moverte un momentito, puedes ir al baño o puedes simplemente revisar tu teléfono o hacer otra cosa para mover un poco la conversación hacia algún otro tema, o incluso puedes comenzar a hablar de forma directa con alguna persona que esté cerca de ti sobre otro tema en particular y divertido. De esa manera, a lo mejor las personas pues van a notar que sí, probablemente ya invirtieron mucho tiempo en hablar de algo que no tiene sentido y que la realidad es que no está beneficiando a nadie. Pero si te preguntan directamente a ti, tú puedes decir que tal cual, o sea, prefieres no hacer comentarios de personas que no están presentes en ese grupo. Y también es una forma sana de que los otros conozcan que tú has establecido límites y que no te sientes cómodo o cómoda hablando de otras personas que no están en ese momento. Pero si quieres hablar de una persona, pues aprovecha cuando la tienes ahí. Y si quieres conocer algo o tienes alguna duda sobre algo que quieres saber sobre su vida, haz la pregunta directamente. Te animo a que tengas el valor para preguntarle directamente a esa persona qué es lo que piensa o de qué manera te puede ayudar, ya sea que tú estés pasando por una situación similar o sea algo que te interese. Pero de esa manera vas a aprovechar a que las cosas las vas a decir de forma directa, las vas a hablar con el mayor respeto posible cuando las personas están ahí presentes, y de esa manera vas a evitar cualquier tipo de chisme o cualquier cosa que no agrega valor. Y por último, la quinta estrategia que te animo a que practiques de forma regular es que recuerdes respetar la confidencialidad. Sé generoso, ser respetuoso y genuino al respetar la confidencialidad de otros. Lo que te han compartido y que puede resultar doloroso o que puede resultar vergonzoso para otras personas, es importante que tú le des la seriedad que corresponde y no lo esparzas con otras personas que probablemente no van a tratar las cosas de la misma manera con la que lo harías tú o con ese cuidado. De esa manera, tú te vas acostumbrando a ser una persona respetuosa, a guardar la confidencialidad de otros, y por consiguiente lo que va a hacer es que otros tengan mayor confianza en ti. ¿Y qué crees? Lo que va a suceder es que las personas van a querer estar contigo, van a querer que tú seas su confidente, van a querer compartirte algunas cosas con las que saben que pueden contar con tu confianza, que saben que pueden tener esa confidencialidad y la tranquilidad de que tú no vas a ir con otras personas a hacer comentarios de su vida o de las decisiones que estén tomando. Así que esas son las 5 estrategias que puedes poner en práctica en la dieta del no chisme. Como parte del desarrollo personal, este es un hábito que si lo trabajas poco a poco, te vas a dar cuenta que eso te va a liberar, te va a ayudar a que te sientas que vas caminando ligero, que no te metes en la vida de los demás, pero sí te enfocas en tu vida, te enfocas en las cosas que a ti te gustan, te enfocas en tener mindfulness, en estar presente en el momento, en la vida, en lo que estás experimentando, y de esa manera te vas a enfocar en las cosas que te ayudan y te agregan valor. Por lo tanto, si pones el foco en tu vida y en las cosas que tú quieres aprender, vas a ver que tienes muy buen
buen tiempo para hablar de ejercicio, para hablar de comida, para hablar de habilidades, para hablar de noticias, de tus puntos de vista o simplemente de estrategias de cómo te van a ayudar a ser una mejor persona, a ser un mejor empresario o a ser un mejor colaborador dentro de una empresa, pero vas a ver que al final de cuentas todo esto te va a dejar una sensación de caminar ligero y de no meterte o faltar el respeto en la vida de otras personas que han tomado decisiones por la razón que así haya sido. Esto te va a ayudar a ser empático, a ponerte en los zapatos del otro, y si en algún momento caes en este tipo de conversaciones y no pudiste hacer nada al respecto, no te juzgues duramente, no te castigues, pero trata de darle la vuelta en la medida de lo posible cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y acuérdate que te lo he venido diciendo en otras ocasiones, lo maravilloso de todo esto es que en el desarrollo personal los comportamientos y las emociones se contagian, de manera que si tú pones el ejemplo hablando de otros temas que son más interesantes, eso de pronto van a querer copiarlo las personas con las que compartes. Así que, bueno, esa es una manera de compartir un buen hábito y de caminar hacia los resultados que tú estás buscando. Así que, bueno, ahora ya lo sabes. Esas son 5 estrategias que puedes poner en práctica para que le entres a la dieta del no chisme y para que vivas mejor. Así que, bueno, pues aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.